Pon el HDR. Ya se no oye, ¿no? ¿Por qué? Yo tampoco, ¿y ahí? Se no oye, ¿verdad? Bueno, bueno, disculpamos. Nos disculpamos por los problemas técnicos, sino para quien entienda de esto, para retransmitir, pues se usa el OBS y el ordenador. Bueno, bueno, ya hemos solucionado los problemas técnicos, tampoco me voy a poner aquí a explayarme con todo el tema técnico y de todo, porque nosotros hemos venido aquí a ver fútbol y a disfrutarlo. Y lo que ha ocurrido en estos 6 minutos, 7 minutos de segunda parte, que ha habido un cambio en el Extremadura, se ha retirado con el número 3 Cámara, y ha entrado con el número 12 Asensio, que se ha colocado ahora en la posición de lateral izquierdo, que lo podéis ver en vuestras pantallas. Y eso es, tampoco ha habido ninguna ocasión peligrosa, o sea que podéis estar contentos, que no os habéis perdido nada, nada de esta segunda parte. Si acaso, pues claro, los cinco minutos que hemos perdido con estos problemas técnicos, pero no ha habido ninguna ocasión peligrosa. Juega ahora el Arroyo. Balón retrasado para que controle su cancerbero. Y bueno, balón que se va lejísimos a saque de banda para el Extremadura. Era Miguel López, efectivamente. Miguel López quien ha mandado el balón a saque de banda. Es ahora Gonzalo. Pone el balón para que controle Roberto Chicano. Bueno, Chicano, que pensó que el árbitro, el colegiado, iba a gritar la falta, pero no fue así. Y recupera otra vez más el balón en el Arroyo. Sí, es cierto que parece que que el Arroyo ha salido más valiente esta segunda parte, ¿no? O sea, yo le veo más participativo y con más ganas de buscar el 1-0. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, ahora mismo está llegando más aquí, al área de la Extremadura. Exacto, Iván, hemos dicho antes que a los dos equipos les faltaba agresividad y parece que el Arroyo se está volviendo más agresivo. Sí, yo creo que se podría decir así, que el conjunto blanquiazul está mostrando un juego más vertical, y el Extremadura es ahora el que está encerrado en su campo. Prácticamente se han invertido los papeles de la primera parte. Lo que no se ha invertido es el resultado, porque obviamente un 0-0, si se invierte 0-0. Bueno, ojo, porque los jugadores piden mano, ¿eh? Balón centrado al área, Muy Ortega. Atrapó Muy Ortega. Y ojo, porque falta, ¿no? La ha entorpecido en el saque. Eso. Bueno, no, creo que no la ha pitado, ¿eh? La sigue. Bueno, sigue teniendo el esférico el Extremadura. El Gonzalo, que juega con. Envía. Balón ahora para Gato. Otra vez más, la tiene Gonzalo. Gonzalo juega con Tala. Otra vez más, juega Gonzalo. Se adentra en el círculo central. Sigue conduciendo, juega con Envía. Otra vez más, Gonzalo. Balón esta vez para Tala. Busca el pase largo para que Musa peine el esférico. Se la lleva César. Pero recupera. Bueno, más que recuperar ha sido despejar a Sier. Y ha mandado el balón a saque de banda. ¡Ojo la mala entrega! Puede haber una posible contra. Angelito se la lleva. Recupera Arroyo y bueno, muy buen repliegue del Extremadura, ¿eh? Sí, es Sí, cierto que la jugada no ha acabado, pero ha sabido parar muy bien. La ha sabido parar muy bien. Y mira, Javi Bella se ha cambiado de banda con David Sánchez, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Ahora es Javi Bella quien está en banda derecha, y en banda izquierda está David Sánchez. Despeja a Asensio, pero se la lleva Angelito. Se la lleva dentro del área, busca el disparo. uy, ¡Tocó en Gonzalo! Ese disparo tenía veneno, pero el jugador de Extremadura evitó el posible gol del Arroyo. El equipo blanquiazul que se viene arriba. La tiene ahora Miguel López, que manda el balón arriba sin pensárselo dos veces. Pero ojo, porque recupera Extremadura. Fuera de ojo, juego de Roberto Chicano. No lo ha decretado el Linier. Pero parecía, Iván, que era fuera de juego, ¿no? Yo al no lo menos creo sé. que lo he visto. No, yo lo he visto ¿Tú lo has visto muy, de posición legal? tal vez. Ahora yéndose para atrás, ha ido para atrás y luego ha Y bueno, recuperado el juego. recordamos
no recordamos otra vez más que recordamos que nos podéis suscribir aquí en YouTube, Deporte de Carolina, Extremo Fútbol. De todos modos, si estáis viendo el directo, lo único que tenéis que hacer es deslizar para abajo y hacer clic en el botón de suscribiros ya si queréis recibir notificaciones o no. Obviamente, si queréis ver todos los partidos, si yo daré a recibir notificaciones, pero eso es más o menos, eso es más indiferente. En Instagram y en Twitter como Extremo Fútbol 19. Luego al instituto IES Carolina, como IES Somos Carolina, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y bueno, también se han abierto una cuenta de TikTok, así que ya sabéis, suscribirse, que es gratis, solo tenéis que mover un dedo, tampoco hay, tampoco hay que hacer mucho trabajo. Al fin y al cabo, nosotros ofrecemos todo esto que estamos haciendo por vosotros, para que podáis ver los partidos del filial y que menos que corresponder ese esfuerzo con una suscripción. Ojo, el balón el envío es peligroso. Nada, atrapa muy Ortega en 2 tiempos. Lo que iba comentando, parece que la situación se ha equilibrado más, pero el Arroyo está más... Está más valiente ahora. En la primera parte estaba muy timorato, pero parece que... No sé si es que... O sea, el entrenador le habrá dado una reprimenda, pero parece que todos los jugadores se han bebido un Red Bull, un Monster, cualquier bebida energética, porque están ahora con más energía y parece que han metido 2 marchas, le han metido 2 marchas más a su juego. Al encuentro no, porque el Extremadura cada vez que tiene el balón lo pausa mucho. Pero sí es cierto que, aunque el partido no esté variando mucho, el Arroyo sí está más eléctrico. Sí, está más eléctrico. La tiene ahora el Extremadura por medio de César, que cambia el juego con su pierna izquierda para que controle. Era Gonzalo. Balón para la cabeza de Dani Pérez. Pero recupera el Arroyo. Aunque nada, en la presión de Extremadura recupera otra vez el esférico. Musa que le echan cuerpo. El árbitro no decreta nada. Mucha pérdida en el centro del campo. Recupera Arroyo. Ricardo Durán que la manda con la pierna mala de primera para arriba. Pero recupera Gonzalo. La tiene ahora Tala, que ha recibido el esférico de César. Tala que busca el pase interior para Dani Pérez. Pero recupera, parecía que era Asier, uno de los hombres del centro. No sé si Asier o Coco, uno de los hombres del centro del campo del Arroyo. Sigue con el balón el Extremadura, es Tala, que manda el pase largo con el pie malo. Era hacia David Mosquera, pero recuperó otra vez más el Arroyo. Ricardo Durán mandando un balón largo para que lo controle con la pierna izquierda César. Recuperando el esférico y iniciando otra vez más la jugada para el conjunto de José Antonio Ruiz. Una victoria aquí puede ser fundamental para las aspiraciones del cuadro azulgrana. La tiene Gonzalo, que juega con Gato. Gato vuelve a retrasársela a Gonzalo. Le cede el esférico a Tala. Balón largo para César. ¡Ojo la posible contra! Pierde el esférico del Extremadura. Le tiene ahora el Arroyo. Conducción por banda derecha. Puede buscar el disparo. ¡Fuera! Era David Sánchez, que inició la carrera, buscó el disparo y el balón se fue rozando la escuadra de la portería de Muy Ortega. El Arroyo ha salido con ganas, Iván. Ha salido mordiendo. Y parece que ya han vuelto David Sánchez y Javi Bella a sus posiciones anteriores. Sí. Pero vamos, esa jugada ha sido, vamos. Han tenido, si el Extremadura ha tenido ante el 1-0 2 veces, el Arroyo la ha tenido ahora. Es que estas son las típicas ocasiones que tú dices, guau, espero no arrepentirme de esto cuando acabe el partido. Pero yo creo que, Iván, puede ser que el aire haya influido, ¿no? En el disparo. Sí, puede ser. Sí, porque que el aire que está Sí, sí. de izquierda habrá a derecha, levantado. está, para que hagan una idea de cómo está el aire viene desde los banquillos hasta la grada, o sea que a lo mejor ha desviado el esférico, porque ha pillado un efecto muy raro. Ojo a la recuperación de Extremadura. Le hacen falta a Roberto Chicano, pero da la líder de ventaja. David Mosquera, que cambia banda derecha para Gato. Gato pone la moto, pone el disparo. Se marchó por línea de fondo. Bueno, el partido ahora estábamos viendo que le faltaba emoción. No la están dando, No la están dando ahora. Será Miguel López que ponga el balón desde su portería. Pero recordemos, sigue todavía el 0-0. Ninguno de los dos equipos ha conseguido entrar el balón dentro de las mallas.
Miguel López, otra vez más, va a poner el balón jugado a banda izquierda, buscando. Yo que. Parece que el Arroyo ha cambiado a esquema de 3, ahora que me di cuenta, Iván. Se ha colocado Dani en el. Sí, sí. En el centro del campo y en la defensa, en la línea defensiva se han quedado David Gallego, Ricardo Durán e Isaac. Sí, Y tienes ojo, razón. porque David Gallego también se suma al atacador. Ahora mismo están los dos laterales contra Roberto Chicano. Y va a ser el propio Dani quien saca de banda. Pues veremos. Yo creo que solo ha sido poner a un delantero, al defensa en el pivote, porque luego la línea de centro del campo sigue igual. Bueno, recoge pilota que ha mandado el balón de una patada para que David Sánchez ponga el balón jugado. Pone el balón de saque de banda, el balón que se pasea por el área y César que lo despeja, pero Asensio evita que salga. No, Fuera. pues mira, casi mejor que haya salido porque lo dejó, el despeje fue defectuoso, lo dejó el balón a David Sánchez para que hiciese lo que quisiese dentro del área. O sea que dentro de lo que cabe no ha sido malo después de todo que el balón haya salido. Minuto 62, 63 de encuentro. Otra vez más Dani, el dorsal número 5, que va a poner el balón de que saque banda, como hace Chavero en el juvenil. Pone el balón al primer palo. Se pasea, ojo, porque los jugadores piden mano. Balón para Roberto Chicano. Este momento puede tener aquí la réplica. Chicano que retrasa el balón para que Gato la mande larga. Es Dani Pérez buscando el esférico. Atrapó Miguel López. Manda el balón largo otra vez más muy rápido. Posible jugada de peligro. Posible jugada peligrosa. La lleva el Arroyo. Pone el disparo. ¡Fuera! Muy buena jugada del Arroyo. Era Adri Calle. Capo, ha mandado el balón con la nube, pero estaba solo delante del portero, Iván. Ojo porque el Arroyo vuelve a recuperar el esférico. La tiene, manda a izquierda, es Javi Bella. Javi Bella busca la internada, pero recupera Gato. Es ahora Gonzalo quien tiene el esférico. Se gira, la aguanta Gonzalo. Retrasa para Tala. Juega con César, César que la controla. Va a buscar el cambio de banda para Gato. Gato pone el balón largo. Rebota en uno de los jugadores de Arroyo, pero así este Moura sigue con la jugada. Musa que busca el esférico a la carrera, pero David Gallego se impone y consigue un saque de banda para su equipo. Pondrá el balón Ricardo Durán de saque de banda. Los jugadores de Tribuna Arroyo peleando por ganar el esférico. Al final lo gana. Parece que es el conjunto azulgrana, efectivamente. Gonzalo busca el balón para Roberto Chicano, pero despeja la defensa del Arroyo. Ninguno de los equipos consigue hacerse permanentemente con el esférico. Ahora el Arroyo que tiene el balón. Manda izquierda es Bella que juega con Angelito. Angelito la aguanta. Le echa cuerpo a un defensa de Extremadura y ha sido falta de Angelito en la pelea, ¿no? Sí, parece que ha decretado eso en el colegiado. Falta sobre César o sobre Tala, sobre uno de los dos. Y recupera el esférico de Extremadura. Iván, te iba a comentar. Bueno, luego te digo porque parece que va a haber un cambio en el Arroyo, ¿eh? Sí. A ver si vemos quién se retira y qué jugador ingresa en el terreno de juego. Parece que es el dorsal número. Es uno de los. Puede ser que sea Adri Calle. Pues no, Adri Calle no es. Es. David Sánchez, parece, sí. Efectivamente, se ha retirado del terreno de juego David Sánchez. Y ahora comentamos quién ha sido el que ha ingresado en el terreno de juego. Bueno, ya tenemos quién ha ingresado al terreno de juego. Era Javi López, quien ha sustituido a. Sí, ha sustituido a David Sánchez porque se está colocando en el extremo derecho
el jugador del Arroyo. O sea que bueno, primer cambio del conjunto blanquiazul en el minuto 66. Se retira David Sánchez y entra en su lugar Javi López. La tiene ahora el Extremadura, que ha recuperado el balón. Era Gonzalo, se la cede. Bueno, la cede a saque de banda directamente. Y va a ser balón para el Arroyo otra vez más. Iván. Ey, ahora con el frío que estaba pasando, tráete aquí una estufita y al pelo, ¿eh? Sí. Un braserito aquí al lado. Como nos han comentado antes en el descanso, nos hemos comentado antes en el descanso fuera de micro, que si alguien se pone aquí a vender un churro y con su chocolate caliente, se forra. A ver, claro. Recupera el Arroyo, puede ser una jugada peligrosa. Balón en banda izquierda. Pone el centro para que controle Javi López, el recién ingresado. Se la lleva ante la presión de Dani Pérez. Uy, Balón qué buen enviado a pase. banda derecha. Y Asensio, que estuvo muy listo, se interpuso entre. Era Adri Calle, sí, efectivamente, entre Adri Calle y el esférico y consigue mandar el balón a saque de banda. Otro saque de banda. Y bueno, minuto 60 y efectivamente, minuto 67 de encuentro. La tiene el Arroyo ahora en banda derecha, es Javi López que pone el centro. Y fuera. Se salió muy desviado. Es que yo creo que ¿sabes? Cuando le dio, en el mínimo momento en el que le dio llamando el balón fuera, así que será saque de puerta para que ponga el balón jugado muy Ortega. Y bueno, Collao, que nos han comunicado que está lesionado, tiene una rotura fibrilar y por eso no ha entrado en la convocatoria del día de hoy junto con todos los jugadores del juvenil, que obviamente no han podido jugar debido a que han jugado en Móstoles, allí en Móstoles, o sea que era imposible que estuviesen en el encuentro de hoy. Ojo Ha a habido un lío y no ha habido tener aquí suficiente peligro. Musa que viene el balón. Y ojo porque parece que ha habido un encontronazo con Chicano y Asier o Coque, uno de los dos pivotes, parece. Y parece que le ha dado. Ojo porque tienen que ir a la asistencia, no es nada grave. Pero yo creo que le ha dado un buen manotazo, ¿eh? Por lo que veo. Le ha dado. Yo creo que ha sido eso, que le ha dado un manotazo al pelear el esférico. Y se ha quedado tendido en el suelo por el. A ver si vemos quién es. Yo lo que he dicho, es un jugador parece del pivote. A ver si se gira. Sí, parece que efectivamente es el dorsal número 8, el Coque. El Coque que se ha llevado, el que se ha llevado el golpe de Chicano. Eh, era Coque que se marcha. No era Coque, era Dani. Era Dani. Había dicho que era uno de los nombres del pivote, pero era Dani, no era ni Coque ni Ser. Era Dani, que parece que va a volver a ingresar. Va a volver a ingresar. Va a volver a ingresar porque está levantando la mano para que el árbitro, el colegiado lo vea. Va a declarar bote neutral para que el Arroyo siga con el esférico. Y vuelve a ingresar Dani en el terreno de juego. Balón largo del Arroyo que recupera el conjunto azulgrana. Pase de cabeza de Gonzalo para que controle ahí Mosquera, pero recupera el Arroyo. Milla presionando, pero la tiene el Arroyo en banda izquierda. Es Bella. Pone el centro al área. ¡Ojo, Asensio! Uy, el ¿No se posible entendieron error. Asensio y Ortega? Eso ha sido peligroso, ¿eh? Ha sido muy peligroso. Pero nada, recupera otra vez de Temora. Es Asensio que manda el balón largo y sale rebotado a saque de banda. Pues ese desentendimiento entre Moy Ortega y Asensio ha podido salir muy caro, ¿eh? Un partido tan cerrado, fallo como eso, pueden costarte los 3 puntos. Aunque ahora mismo no son los 3 puntos porque sería uno lo que se ven en los dos equipos, pero es así. Uno o dos. Un fallo de eso te puede costar el partido perfectamente. Sí. Juega César, el dorsal número 8 en el día de hoy.
Manda balón largo para que Musa peine a su compañera. Roto Chicano que se la lleva con el pecho. Busca el pase para Musa. Musa que se la encuentra. Musa dentro del área. Se la lleva de cabeza. ¡Fuera! Y vaya. Muy a marcha forzada. El delantero de la Extremadura se estaba prácticamente cayendo cuando le dio al esférico, conectó con el esférico y efectivamente, como era normal, el balón salió muy desviado, muy por encima de la portería, defendida por Miguel López. Otra ocasión más desperdiciada por el conjunto azulgrana será saque de portería para el Arroyo Club Polideportivo. Ojo porque ha habido otro cambio en el Extremadura. Minuto 75. No, minuto 72 de encuentro, perdón, minuto 72. Ha salido, parece que David Mosquera y ha entrado Rosa. Ya digo, minuto 72 se marcha David Mosquera y entra Rosa. Y el colegiado ha decretado ahora falta de Musa en el duelo. No Para- sé. Para mí no era, no, yo no he visto contacto. Yo no sé hasta qué punto ha habido contacto, ¿eh? Pero sí entendería. Es que estas jugadas son muy difíciles de pitar porque a la mínima puede ser falta. Bueno, está hablando ahora con Musa, no sé si le habrá. No le ha enseñado la cartulina, simplemente le está reprendiendo. Está diciendo, esta no te he echado, pero. La siguiente. La siguiente sí. La siguiente sí va a ser tarjeta. Pondrá el balón Miguel López. El guardameta del Arroyo, esperando a que el colegiado vuelva a reiniciar el juego. Recordemos, se ha retirado en el Extremadura. David Mosquera ha ingresado en el terreno de juego Rosa. Hace un minuto, en el minuto 72 prácticamente de encuentro. El colegiado que todavía no reinicia el juego. Aunque parece que al final sí le ha sacado tarjeta a Musa, ¿eh? Sí, parece que le ha sacado tarjeta a Musa al final, ¿eh? Pues estaba guardando la tarjeta al bolsillo y puede apuntarlo, o sea que sí, le ha sacado tarjeta al jugador ganadero de Extremadura. Balón largo buscando la pinada de alguno de sus compañeros. Balón en el área. Y ha sido falta de Dani, diría yo, en el salto, ¿eh? De Dani o de Coque. Ha sido uno de ellos dos. Efectivamente, era Dani. Y bueno, sí, el Arroyo que sigue teniendo defensa de 3, aunque Dani, es que ya os digo, Dani está subiendo mucho, pero luego también baja y se coloca la central en defendiendo. Pero no, ahora parece que le quema la defensa de 3 más clara. Balón largo del Extremadura. La controla Gato. La recupera el Arroyo. El recorte era de Bella. Balón a banda derecha para que la controléis. Era. No era Bella, era de recién ingresado. Chicano que se cae. El árbitro no decreta nada. Ahora sí, ahora es Javi López. Era Coque quien había tenido antes. El esférico recupera de Extremadura. Es Rosa que juega con Gato. Gato tira el quiebro. El autopase de Gato. Será saque de banda para el Extremadura. Bueno, balón al área. Balón facilito para Miguel López. Y Miguel López que está furioso con su defensa, ¿eh? O sea, ha salido agitando los brazos como dice Millaga. Entonces no voy defender un balón. Pone otra vez el balón con el brazo. Ojo porque la entrega no le ha salido tan efectuosa después de todo. Balón en banda izquierda, derecha para Javi López. Pone el centro. Le la deja pasar y va a ser fuera de juego. Fuera de juego y además el disparo posterior de Javi Bella había salido fuera. O sea que. Bueno, otra ocasión más para el Arroyo, si es cierto que ha sido invalidada. Muchas ocasiones del Arroyo que han acabado fuera de juego, ¿eh? Sí. No sé si por mérito del Extremadura o por demérito del Arroyo, pero la verdad es que están teniendo muy mala suerte con esas acciones. Porque cada pasa el hueco, cada cambio de orientación acaba o bien en fuera de juego o bien se marcha largo. O sea que el Extremadura, yo creo que la lectura que vamos a sacar es que el Extremadura está defendiendo bien ese tipo de jugadas, ¿eh? Sí. Musa que busca la peinada, no consigue llevársela. Asensio que se la lleva con los pies en la caída.
Y va a ser banda para el Arroyo otra vez más. Sí. Ojo porque parece que era... Nada, era... Angelito está caída banda ahora, La de ley da ventaja. Angelito está caída banda ahora, Iván, buen cambio de orientación de Gonzalo. Pero se anticipa Ricardo Durán. Ahora es Rosa quien se la lleva con el pecho. Intenta tirar el sombrerito. Pero recupera el Arroyo. Aunque Envía está más atento. Y retrasa el balón. Es ahora Tala, que juega con Gonzalo Collao. Parece que hay otro hombre preparado para saltar al terreno de juego por parte del Arroyo. Veremos quién es y veremos quién sale del campo. Balón largo de Moy Ortega buscando el control con uno de sus compañeros, pero recupera otra vez más el Arroyo. Balón en banda izquierda. Y va a ser saque de banda para el Arroyo, que sigue teniendo el esférico. Y parece que hay un jugador tendido en el terreno de juego. Está en la banda izquierda, o sea que puede ser perfectamente Javi Bella, Puede ser perfectamente Javi Bella, aunque tampoco me extrañaría que fuese Asier o Coque, porque los tres han mostrado un despliegue físico bastante importante. Bueno, es... A ver si eso... Es que tiene que ser uno de los hombres de arriba, sí o sí. Efectivamente, es Adri Calle quien se ha retirado. Es Adri Calle quien se ha marchado del terreno de juego. Y ingresa. A ver si que vemos el dorsal que nos ha girado. Uno de los hombres de arriba. Dorsal número 12, parece, no sé. Ahora os comentamos quién ha sido el recién ingresado. Juega el Arroyo, ojo el recorte. La sigue teniendo el conjunto blanco y azul. La jugada puede ser peligrosa. Tala que despeja con la cabeza. Gato de primera con la pierna izquierda. Manda el balón arriba. A saque de banda para el Arroyo. Un Arroyo que ahora parece que se encuentra mejor en el terreno de juego que Extremadura. Está dominando más el partido y el conjunto de Rubí no está encerrado atrás, pero está prácticamente está viendo pasar el balón porque no es capaz de trenzar una jugada, Sí es cierto que está defendiendo bastante bien. Ojo el fallo de Tala. Recupera el balón, era Javi Bella. Y va a ser falta de Tala. Bueno, el colegiado que ha decretado falta de Tala del central de Extremadura. Yo sinceramente no lo comparto porque como hemos dicho ya muchas veces, no nos vamos a meter en esa polémica. Mejor no meterse en eso, nosotros vamos a dedicarnos a nuestro trabajo, el árbitro suyo ya está. Y bueno, va a ser falta para el Arroyo, veremos en qué acaba esta jugada, ¿no, Iván? Sí. Esperemos, a ver, hay que ser imparciales, pero obviamente mejor que no mejor que no nos metan gol, ¿no? Exacto. Va a poner el balón. Mira, están haciendo como los de antes, están bloqueando Balón el al portero. primer palo, saca Moy Ortega el esférico. Sacó Moy Ortega el esférico metiendo el pie. Y parece que ha señalado falta o fuera de juego. Yo creo que ha sido falta sobre Moy Ortega, Sí. Puede ser que sea eso, que sea falta sobre Moy Ortega. Moy Ortega que pone el balón a banda izquierda. Musa que no consigue evitar que salga y lo paga con el césped. Bueno, es que el Extremadura tiene una papeleta muy difícil porque no tiene... Ha realizado ya 2 cambios que han sido Rosa y Asensio, pero es que le quedan Frankel y Carlos. O sea, es que le quedan 2 cambios. Es que no va a poder ni hacer los 5 cambios. O sea, Es que no puede. no puede hacer 5 cambios, solo tiene 4 suplentes. Y que el equipo esté compitiendo en estas circunstancias dice mucho de la calidad y del compromiso que tienen estos jugadores, de verdad. No se le puede reprochar nada. Y bueno, ahora Dani Pérez mostrando otra... Lo que iba comentando Dani Pérez, que con su inmensa calidad ha conseguido un saque de banda. Pero bueno, tampoco sirve mucho porque ha recuperado el Arroyo. Busca el balón en largo para Moy Ortega directamente, para Moy Ortega. El guardameta del conjunto azulgrana
que busca apoyos, deja el balón en el suelo, va a poner el balón en largo. Busca a Musa, que es el que está peinando todos los balones por alto. Chicano se la lleva de pecho. Le intenta controlar Musa. Ojo, Dani Pérez en la presión. Recupera a Roberto Chicano. Se la cede a Gato. Gato pone el centro al área. Despejó uno de los centrales del Arroyo. Y recupera el esférico del conjunto. Ojo porque es peligrosa. Recupera otra vez más el Extremadura. Era Rosa. Le echan cuerpo, pero No, falta. falta. No iba de que ya le he quitado el árbitro la ley de la ventaja. Es falta. Falta a favor del Extremadura, vemos que quedan solo 8 minutos para finalizar. Creo, me parece, parecía, ¿no? A la primera parte para la directamente tira fuerza, César no va a poner porque tiene ahí un efecto con Musa o con el Milán. Arroyo. Vamos a ver si es una de esas jugadas en las que ¿Pero qué quieres ver con esto? Será César que va a poner el balón desde el saque de falta. Ojo, puede ser peligrosa. Pone el centro para Musa. Pero despeja la defensa del Arroyo. Puede ser una jugada peligrosa. La tiene el Arroyo banda izquierda, pero Gato despeja de cabeza. Eso hace también tal a Musa que evita que salga. Ahora es Ricardo Durán. Manda el balón de primera, pero recupera en vía. Se la lleva en vía, que se la cede a Rosa, su compañero del Juvenil División de Honor. La sigue teniendo Extremadura en vía, que se la lleva. Y el colegiado, no sé por qué, pero ha decretado falta de Rosa sobre uno de los jugadores de Arroyo. Pero la verdad es que en vía sí es cierto que el segundo toque se le había quedado muy largo, pero había salido bastante bien del apuro. Y bueno, minuto 82, efectivamente, minuto 82 de encuentro, sigue el 0-0 aquí en el Bojo. Uf. Menos, casi me arrepiento de decir que todavía vamos 0-0, casi me arrepiento. Será saque de puerta para Extremadura, pero por un momento he dicho, Juanjo, hay que ver la ley del comentarista que nunca aprende. La tendrá ahora Moy Ortega, que pondrá el balón desde el saque de puerta otra vez más. Muchos saques de puerta, pero ningún gol. Solo que, si acaso el disparo de César y de Dani Pérez. Juega Roberto Chicano con Envía, se la lleva Envía. Y la falta sobre Envía, pero la tiene tenido Musa. Balones manda de derecha, recupera Envía. Envía que cambia de orientación para Asensio. Asensio que no evita que se salga. Y bueno, la red actuó sí como red y evitó el avance de hoy lateral del filial. Y será banda para el Arroyo. Una pena, porque era una jugada bastante buena para el Extremadura. Un balón recuperado en esa zona puede generar mucho peligro. Será Coque. Ojo la jugada de Extremadura. Que buena dejada de pecho Roberto Chicano. La tiene Musa, tira el quiebro. Recupera el Arroyo que quiere iniciar la réplica. Balón al espacio, puede ser peligrosa. Sale Moy Ortega. Y se la cede, puede ser peligrosa. Disparo muy desviado, pero no acabado. Disparo de cabeza otra vez más. Otro disparo, pero no era un centro. Uy, la intercepción de César. Providencial César que evita el posible 1-0. Pero ojo, porque esto no se ha acabado. La tiene el Arroyo. Balón dentro del área. Moy Ortega. O sea, no sé a ti, Iván, pero a mí se me ha puesto el corazón a 120. Cuando lo ha recuperado el jugador y muy fuera del área. Qué jugada más peligrosa. Cuando ha tirado, yo digo, se la ha ido, pero no era un. No, es que ese disparo no llega a desviarse y eso era gol. La tiene ahora el Extremadura, sí, porque Ricardo Durán lo ha enviado fuera. Y Arroyo, quedan 4 minutos y medio para el final del partido. parecía que iba a haber un cambio, pero no. No va a haber ningún cambio todavía. Es un jugador del Arroyo que ya ha tenido el terreno de juego. Otro jugador más. El equipo de Miguel Ángel Ávila en la segunda parte, pero No sé quién es. Creo que es Coque. No, es Dani. Bueno, segunda vez que Dani se tiene que tener el terreno de juego, va a acabar. Bueno, y efectivamente creo que va a ser el que se marche, ¿no? Un dominio. Sí, mira, Dani no puede más Dani, ¿eh? No puede más. Va a tener que abandonar el Morado con el gol de Éfica. Va a tener que abandonar el terreno de juego Dani, ¿eh? Sí. Va a tener que irse Puede Dani. ser, puede que se No puede aguantar está. más. Es la tercera o la cuarta vez que ha tenido en el terreno de juego. Está ya reventado. Ha hecho un muy buen partido. De los mejores del conjunto de Arroyo. Pero ya no puede más. Tiene que dejar el lugar a su compañero. Que ahora diremos quién es. ¿Quién es? Obviamente va a ser un jugador de la parcela defensiva. Sí.
El Extremadura que pone el balón dentro del área. ¡Uy! ¡Uy! Porque han estado a punto bueno, no sé qué ha pasado, no sé, creo que ha sido el central que ha dejado de cabeza para su portero, para Miguel López. Y menos mal que he tenido replay de reflejo porque ese balón tenía mucho veneno, pero hubiese sido fuego amigo, ¿no? Sí. Prácticamente, era fuego amigo. Uy, la jugada, podía ser juego peligroso Asensio, pero despeja. Uy. El Extremadura que manda el balón a saque de banda. Bueno, el Arroyo va a poner otra vez más el balón de este saque de banda. Minuto 87 prácticamente. A esto le quedan 3 telediarios en los que en vez de tener son minutos, pero va a poner el balón Ricardo Durán, cambiado de banda. Pone el balón al primer palo. Atrapa con las manos Moy Ortega. Y Ricardo, me he dado cuenta ahora, era Ricardo Durán se ha cambiado de banda. Sí. Ah, no, No. no, simplemente ha ido a Habrá sacar. ido, sí. Se habrá Buena movido entrega. y habrá vuelto a su Gonzalo que la posición. peina, 2 peinadas seguidas, Roberto Chicano, y va a ser falta para sobre Rosa, creo que era, sí. Bueno, ha entrado, ya tenemos información de cuál ha sido el cambio. Se ha ido Dani y ha entrado Giraldo con el dorsal número 4, Ángel Giraldo. Pondrá el balón. Bueno, no creo que se atreva con otro disparo, pero estaría bien que tu único gol en el partido fuese así, ¿eh? No, va a poner un centro al área, va a poner un centro al área. Está muy, muy lejos. Ya, pero centro, mira. Centro Sí, al ahí está área. centro. Musa que busca el balón, pero no consigue controlarla. César presionando. Recupera Extremadura. César, el número 8. Busca la internada, se la lleva. Balón para César. Pone el pase para Chicano. Mete la pierna a un defensa del Arroyo y evita la jugada, pero esto no se ha acabado. El Extremadura que está peleando el esférico es Dani Pérez, que se la lleva. Se la lleva Dani Pérez, le echan cuerpo, pero no se cae. Entre 3 jugadores se la lleva Dani Pérez. ¡Ojo, Musa! ¡Falta! Falta, y yo creo que eso tendría que ser tarjeta, ¿eh? No, la entrada de Dani Pérez ha sido la que se ha pitado, porque la falta sobre Musa era de tarjeta amarilla. Aunque bueno, esta yo creo que sí se puede buscar el disparo, ¿eh? Hay falta. Una jugada muy, muy, muy peligrosa. Minuto. Minuto 89 de encuentro, ya queda. Bueno, lo que el colegiado decrete de descuento. Y va a ser Gato. Va a ser Gato quien ponga el balón. Esto puede ser que sea un disparo, porque este es el que suele poner la jugada de córner y los centros. Puede ser que busque el disparo, el lateral de Extremadura. Veremos qué pasa. 2 hombres en la barrera. Gato mirando al balón, pensando qué hacer. Pongo un centro, disparo, ¿qué hago? El colegiado dándole órdenes a los jugadores que están disputando, haciéndose con un hueco en ese juego de posiciones que son las jugadas a balón parado. El Gato esperando a que el colegiado decrete el inicio de la jugada para que pueda golpear ese balón e intentar una jugada, intentar algo de magia. Va a ser Gato que busca el disparo. Fuera. Eso, bueno, disparo era un centro chum más bien. Y se ha ido. O sea, es que no es que se haya ido larga, es que iba corta y se ha ido desviada. Será Miguel López que ponga otra vez más el balón desde su portería. Se envía a quien pelea el esférico. Dani Pérez que quiere evitar que salga. Dani Pérez evita que salga, pero recupera el Arroyo, perdón. El Bella que pelea con Asensio. Y va a ser falta sobre Asensio. La grada que aplaude a Asensio acaba de conseguir un balón para Extremadura cuando llegamos ya al minuto 90 de encuentro y a poner el cronómetro y van a ver cuánto da el árbitro de descuento, pero nosotros lo vamos a tener aquí controlado por si acaso. Yo pensaba que había pitado ya al final del partido. No, a pitar al final. Si te has perdido mucho tiempo. Es Musa quien pelea el balón, pero no se la lleva él, se la lleva su compañero, pero recupera el Arroyo, aunque lo manda a saque de banda. Puede ser una de las últimas jugadas. Creo que no, porque yo, al menos, si fuese el colegiado, decretaría 3 minutos o 4 por el tiempo que se ha perdido. Pero puede ser una de las últimas. Es
Asensio, que pone el balón para que controle Musa, pero despeja otra vez la defensa del Arroyo. Bueno, y otra vez más saque de banda en la misma zona para Asensio. Balón de saque de banda, buscando otra vez más. Musa se la lleva, envía fuera del área, busca el paro, se la encuentra Musa dentro del área. Nada, no pasó nada. O sea, nadie consiguió hacer nada y recupera de Extremadura por medio de Gato. Gato a la banda derecha, con pase para Rosa. Rosa se la lleva. Falta. Falta sobre Rosa. Esta sí puede ser muy, muy peligrosa. Y no sé, el colegiado, mira, creo que solo ha habido una tarjeta amarilla en todo el encuentro, ha sido para Musa, ¿eh? Sí, tienes razón. No sé. No el paramos a caso es pensar, que yo, ¿verdad? ¿Cómo puede tener este minuto 92 de encuentro? Una ocasión muy, muy, muy clara. Aquí puede estar el partido. Aquí en el Polideportivo Tomadera, en el campo Hito, en Extremo Fútbol. Yo soy Juanjo Lindo, mi compañero Iván Sánchez. Transmitiendo como siempre el partido. Es César quien va a poner el balón desde donde le había creado el colegiado con ese spray mágico que tanto se usa ahora. Va a poner el balón, centro disparo. Busca el centro. Despeja la defensa del Arroyo. Pero continúa Extremadura. Era Rosa que pone el balón de primeras para que atrape con las dos manos en un solo tiempo Miguel López. Busca con reanudar el juego rápido. No se puede detener el encuentro. Minuto 92. El que marca ahora es el que gana. Falta de envía en el salto. Y el Arroyo que va a tener otra ocasión muy clara. Ya ha tenido Extremadura. Va a ser el turno del Arroyo. Y ojo porque puede haber tan ganas, Ojo porque puede haber tan ganas. Ahí cuando, Iván, aquí es cuando el capitán tiene que salir y poner orden, Bueno, aunque el árbitro tampoco tiene. El árbitro tampoco tiene miedo de agarrar a un contrajugador y sacarlo de ahí, Ojo porque están. Ahí tan ganas, distancia de seguridad. Y va a haber falta para el Arroyo. Aquí también puede estar el encuentro aquí, Un empate no es malo, pero una victoria es mejor. Obviamente. Y bueno, los pocos jugadores de Extremadura, uno de ellos Collao, que estaban en la grada, se van, supongo que irán para hablar con sus compañeros cuando acabe el partido. Y ojo, porque parece que pues. Yo apuntaría por un disparo, teniendo en cuenta el minuto, Esa posición, como le pegue bien, el portero está vendido. Minuto Ahora es cuando se tiene que tirar más que nunca, 3 y 25 segundos. Aquí puede estar el partido. Ganará el Arroyo, empatará o ganará el Extremadura. No se sabe todavía, por eso tenemos que esperar a que suene el pitido final. 3 jugadores del Arroyo al lado del árbitro y otros 2 del Extremadura. Aprecio a uno de ellos que es Ricardo Durán, el otro parece que es Javi López. Era Asier. Era Asier, pero se marcha. Va a ser, parece que Ricardo Durán quien ponga el balón desde el saque de falta. Vemos que intenta el lateral del Arroyo. El colegiado todavía no decreta el inicio de la jugada. No va a ser al final Ricardo Durán, parece que va a ser Javi López. Efectivamente, va a ser el dorsal número 7. Pone el centro al segundo palo, despeja Mía. Y ojo porque el portero había salido Miguel López. Ya estaba yo el portero, no lo viste. Y final del encuentro. Ninguno de los dos equipos consiguió hacerse con los 3 puntos. Reparto, un punto para el Arroyo, un punto para el Extremadura. El Arroyo que se queda con 29, el Extremadura con 36. Empata a 0 aquí, en el campo Hito del Polideportivo Tomadera. Yo, como he dicho antes, yo soy Juanjo Sánchez, él es Iván Sánchez. Suscribiros al canal de Extremo Fútbol en YouTube, en Instagram, en Twitter y a Carolina Coronado en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter también. Y nos vemos en el siguiente partido.